Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y esta es la noticia del día en los mercados financieros de Colombia. Una subida explosiva en los rendimientos o en los tipos de interés de cotización de los bonos de deuda pública emitidos por el gobierno de Colombia. Quiero que demos o prestemos especial atención a los bonos con vencimientos a partir del año 2028. En el mercado de deuda pública, en los mercados financieros colombianos, a los títulos de deuda pública se les conoce como TES, o títulos de tesorería. Prestemos entonces especial atención a los TES con vencimiento Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y esta es la noticia del día en los mercados financieros de Colombia. Aquí estoy mostrando la cotización de los títulos de deuda pública emitidos por el gobierno de Colombia. En Colombia, a los títulos emitidos por el gobierno se les conocen como TES, es decir, como títulos de tesorería. Aquí a lo que quiero que presten atención es a la subida explosiva en los tipos de interés o en los rendimientos de los títulos de tesorería. Pero prestemos especial atención a los bonos del gobierno, a los TES, a partir o con vencimiento a partir del año 2028. Observen cómo a partir de los test con vencimiento o de los bonos con vencimiento en el año 2028, 2030, 2031, 2032, 2034, 2036 y 2050, como a partir de los test con vencimiento en 2028, los rendimientos o los tipos de interés de cotización se mueven por arriba del 13%. La mayoría de las personas no lo entienden, pero esto es gravísimo para la economía colombiana, pero especialmente es gravísimo para la financiación del gobierno de la República de Colombia, pero específicamente es gravísimo para la sostenibilidad de la deuda pública. Y aquí comienzo con esta imagen, pero para ponerlo en contexto, necesito que observen esta segunda imagen. Observen cómo al cierre del 30 de junio, por ejemplo, los test con vencimiento en 2024 cotizaban al 10,12% y ahora con cierre o con la negociación de cierre al 14 de julio, cotizan ya al 11,75%. Es decir, aquí hay una subida muy importante en los rendimientos. En los títulos, por ejemplo, de convencimiento en 2028, al 30 de junio, estos títulos cotizaban a un tipo de interés del 11,27% y hoy cotizan con un tipo de interés del 13,15%. Es decir, un poco menos de 200 puntos básicos. Esto es brutal, es una subida brutal los tipos de interés o en los rendimientos de cotización para los títulos de deuda pública. Por ejemplo, si nos vamos a los títulos con vencimiento en el año 2036 o 2050 mejor, vamos a ver que aquí no, esto aquí hay algo que no me deja ver, los títulos con vencimiento en 2050, los rendimientos se ubicaban en 11,8 y ahora se ubican en 13,70. Aquí esto ya es hace muy evidente el movimiento hacia arriba en los rendimientos para la renta fija, especialmente para la deuda pública. Esto también se observa en los títulos de deuda corporativa o de deuda privada. Pero se observa todavía mucho mejor cuando observamos la gráfica de la curva de rendimientos de los test tasa fija. Observen esta curva que está de color negro, es como cotizaba toda la curva de vencimientos hasta el 30 de junio. Observen cómo prácticamente toda la curva de rendimientos se mueve hacia arriba. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas, especialmente enceguecidas por la ignorancia, porque no entienden esto, qué es lo que significa, muchas personas podrían decir, pero Ángel, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa a cómo cotizan los TES
¿Qué me importa si suben los rendimientos de los títulos del Tesoro emitidos por el gobierno colombiano? Pues sí que importa y nos importa absolutamente a todos, porque el mercado de deuda pública, los rendimientos a los que cotizan las diferentes emisiones o los diferentes títulos con distintos vencimientos en el mercado de deuda pública sirven como referencia al resto de mercados de renta fija como un indicador de precios de hacia dónde se mueven los mercados de renta fija. Pero observen, cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de los mercados de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si los rendimientos de los títulos de tesorería emitidos por el gobierno de la República de Colombia se mueven hacia arriba, todas las tasas de interés que cotizan dentro de Colombia también se moverán hacia arriba. ¿Esto qué implica? Que los créditos serán más costosos. Pero, ¿por qué es importante que los rendimientos o que las tasas de interés se muevan hacia arriba? ¿Por qué nos afecta? Porque si los tipos de interés se mueven hacia arriba, uno lo que tiene que entender es que los tipos de interés tienen intrínsecamente llevan asociados intrínsecamente distintas variables de riesgo. ¿Por qué suben los tipos de interés? En el caso de los títulos de renta fija y en este caso particular de los títulos de deuda pública o de los bonos de deuda pública. Suben, por ejemplo, pueden subir por circunstancias macroeconómicas de aversión al riesgo en el cual o en la que los inversionistas locales y extranjeros perciben mucho riesgo dentro del entorno global y, por ejemplo, preferirían tener títulos del Tesoro estadounidense en lugar de títulos emitidos por el gobierno colombiano. Prefieren estar seguros o mejor, se sienten mejor refugiados en títulos del Tesoro emitidos por el gobierno de los Estados Unidos que en títulos del Tesoro emitidos por el gobierno colombiano. Esto en la práctica lo que lleva es a vender títulos de tesorería del gobierno de Colombia para con este dinero comprar dólares y con esos dólares comprar títulos de tesorería emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. A esto se le denomina como un efecto flight to quality o de vuelo hacia la calidad. Pero no solamente esto podría ocurrir por una situación de aversión al riesgo en el entorno global. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, porque se perciben mayores riesgos estructurales o macroeconómicos dentro de Colombia o porque se percibe que existe una alta probabilidad de que el gobierno de Colombia no cumpla sus compromisos, no cumpla sus contratos o no cumpla con el pago de su deuda pública, tanto la deuda pública denominada en pesos, que es esta a la cual estoy haciendo referencia, como la deuda pública emitida en dólares, que es algo que se conoce como deuda en moneda extranjera. Si los agentes de la economía, especialmente los inversionistas locales y extranjeros, perciben que aumenta la posibilidad de que el gobierno de Colombia entre en default o que no tenga la capacidad financiera para cumplir los pagos de su deuda pública, tanto los intereses como el principal, que es el capital, si esta percepción de riesgo aumenta, esto hace que los rendimientos de los test también aumenten. Pensemos en lo siguiente. Si alguien nos pide dinero prestado o dos personas nos piden dinero prestado, la persona a la que nos pide dinero prestado la vamos a definir como persona a una de ellas y esta persona tiene un contrato, trabaja, tiene un salario bajo, pero está en un empleo precario o está en una situación en la cual probablemente sea muy fácil perder el empleo y ver cómo se reducen drásticamente sus ingresos. Pero también tenemos a una persona B que también nos pide dinero prestado, pero esta persona B tiene una situación financiera solvente, tiene ahorros, tiene capital, tiene patrimonio, tiene un buen empleo, tiene contrato indefinido, etcétera. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar? Que probablemente la persona A, frente a nosotros, o nosotros la percibimos con mucho mayor riesgo que la persona B. Por lo tanto, si nosotros le vamos a prestar dinero a la persona A, probablemente le exigiremos o firmaremos un contrato con ella en la que le diremos, mira, te vamos a prestar $1,000
pero un tipo de interés del 15%. Esto lo pongo como un ejemplo. En cambio, a la persona B, que es solvente, que tiene patrimonio, que tiene ahorros, que tiene un buen empleo, que tiene estabilidad, probablemente a la persona B también le prestaríamos el dinero, pero solamente le exigiríamos un rendimiento o un tipo de interés del 5%. A la persona A, que está en la inmunda, le exigiremos el 15%, y a la persona B, que está en una buena situación financiera, le exigimos una rentabilidad del 5%. ¿Por qué esto es así? Por la percepción de riesgo, porque la persona A probablemente nos ofrece un mayor riesgo que la persona B. Si la persona A tiene una mayor probabilidad de incumplir con los pagos, entonces a través de un mayor tipo de interés intentaremos reducir la pérdida potencial en la que incurriríamos si efectivamente nos deja de pagar. En cambio, en la persona B, como esa probabilidad es más baja, entonces el rendimiento es más bajo y allí estaríamos incluyendo todas las variables de riesgo asociadas a la persona A y a la persona B. Lo que yo les quiero decir con todo esto es que cuando los tipos de interés, especialmente en esta situación, cuando los tipos de interés de los títulos de deuda pública suben de manera dramática, en esencia lo que nos está mostrando el mercado es una mayor probabilidad de default del emisor, que en este caso es el gobierno de Colombia, una mayor probabilidad de impago. Pero claro, a medida que suben los tipos de interés, las nuevas emisiones de títulos, y aquí por favor prestar atención, las nuevas emisiones de títulos tendrán que salir con un mayor tipo de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez, como el gobierno de Colombia sigue necesitando financiación y nueva financiación, cada vez que realicen nuevas emisiones de títulos de deuda pública, deberá ofrecer un mayor tipo de interés o un mayor rendimiento para compensar la actual percepción de riesgo que está al alza. Pero claro, a medida que suben los tipos de interés de estos títulos, aumenta la posibilidad real de un default. ¿Por qué? Porque un mayor rendimiento de los títulos de deuda pública hace en la práctica, hace insostenible la deuda emitida por el gobierno nacional. Y esto en una situación de recesión, en una situación en la que la economía comienza a perder dinámica, o si ocurre un evento macroeconómico o un evento global que sea catastrófico, esto realmente pondría al gobierno nacional en una situación de real exposición a una situación en la cual no puede hacer frente a los pagos de manera normal, es decir, una mayor probabilidad de default. Y aquí quiero compartir esta imagen con ustedes, porque es una imagen que nos muestra la volatilidad en los tipos de interés de los títulos de tesorería emitidos en Colombia. Lo que ocurrió esta semana con los TES emitidos por el gobierno de Colombia es la mayor volatilidad en los rendimientos de los mercados de renta fija de toda la historia, de muchísimo tiempo. Es la mayor volatilidad. Nunca se había visto una volatilidad como la actual. ¿Qué quiere decir cuando los rendimientos, qué quiere decir cuando en los mercados de renta fija los rendimientos de estos títulos de renta fija suben? Lo que eso quiere decir es que de manera masiva se están vendiendo, y se están vendiendo porque la percepción de riesgo está aumentando, y esa percepción de riesgo lo que nos está diciendo realmente es que la probabilidad de default, en este caso de Colombia, de un incumplimiento de su deuda es cada vez mayor, y es esta aversión al riesgo lo que provoca un aumento en los rendimientos, y este aumento en los rendimientos en la práctica es para compensar este mayor riesgo. No sé si se entiende, porque yo sé que esto es complicado para las personas que son nuevas en los mercados financieros. Luego también que observen esta nueva imagen. Este es el grupo de 25 países a escala global presentan un mayor riesgo de default en el año 2022. Colombia nunca, en los últimos 20 años, nunca había aparecido en este ranking de los 25 países con mayor probabilidad de default, y en ese momento ocupa el puesto número 23. Esto es muy diciente, porque como lo acabo de decir, Colombia no pertenecía a este ranking, por lo menos no en los primeros 25 lugares, y esto es muy diciente sobre las
el riesgo real ahora mismo. Y me despido con esta última imagen, que es el comportamiento de las principales divisas latinoamericanas. Observen cómo se mueve la divisa en Argentina. Argentina está cerquita de otra vez entrar en bancarrota, una bancarrota del estilo año 2001, pero desde mi punto de vista el escenario macroeconómico es mucho peor que el del año 2001, que fue cuando ocurrió el corralito. Después de la Argentina le sigue en Chile, cuyo tipo de cambio está disparado, producto de la Asamblea Constituyente que está convirtiendo a Chile de facto en una economía socialista. Colombia detrás de Chile después de que Gustavo Petro es alguien de izquierda radical, fue elegido o fue elegido presidente electo. Entonces, allí están los riesgos. Por eso a la gente de Colombia, a mis amigos de Chile, les digo lo siguiente: compren dólares, no se queden mirando, compren dólares. Si van a quitar la exploración petrolera y eso merma la cantidad de dólares que entran al país, si van a ir contra la propiedad privada, si van a limitar las libertades económicas, si van a expropiar las pensiones privadas y si van a aumentar de manera confiscatoria los impuestos a los emprendedores, a los empresarios y a las personas que ganan el dinero, entonces esta gente lo que hará es irse del país porque no son tontos, porque si fueran tontos pues no serían ricos. La gente se irá del país, el país se quedará solamente con los pobres y allí hay muchísimos riesgos de ir avanzando hacia un modelo socialista porque esto se va autorreforzando. Ellos comenzarán a buscar los enemigos externos, esto es culpa de los yanquis, esto es culpa de los neoliberales, esto es culpa del establishment, esto es culpa de todo el mundo menos de ellos. No se queden mirando, compren dólares. Y si alguien no sabe cómo hacerlo, qué estrategias utilizar o dónde comprarlos o cómo abrir una cuenta en el extranjero, les sugiero que realicen nuestro taller de inversión en dólares. Aquí debajo les dejo un link, pero háganlo simple, compren dólares, métanlos debajo del colchón y si lo pueden hacer, abran una cuenta en el extranjero con un banco o con un broker, pero compren dólares porque los dólares valdrán oro en polvo en los próximos años. Dios salve a Colombia y Dios salve a Chile. Hasta pronto.